Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso de HTML5.2 desde cero. Hoy vamos a aprender a agrupar contenidos. Antes de empezar vamos a recordar que uno de los objetivos de HTML5 fue hacer documentos web con semántica, o sea, lo que se llama la web semántica. Esto quiere decir que cada uno de los elementos que van a componer nuestro documento HTML debe tener un significado, independientemente del aspecto que presente, para que hacer que los procesadores, pues, principalmente los navegadores o los robots de los buscadores, identifiquen y comprendan perfectamente el significado de nuestros documentos. Vamos a comenzar con el elemento más sencillo, el elemento P, viene de párrafo. Pues su regla es exactamente igual que para lo que utilizamos un párrafo en un texto común, o sea, simplemente pues normalmente solemos agrupar un texto de temática parecida dentro de un texto mayor. Pues la misma regla utilizaremos para utilizar el elemento P, dentro pondremos normalmente texto en el que se expresará pues algo que normalmente sobre un tema en común. También podemos hacer, como os cito aquí, que se muestre no solamente con un salto de línea, sino que podríamos hacer mediante CSS, por ejemplo, que se utilizara el carácter de párrafo que veis ahí. Y vamos a hacer un primer ejemplo de párrafo, un ejemplo muy simple. Aquí tenemos un section dentro de mi body y voy a poner dos párrafos, uno pues, actualizado en abril de 2021 y otro párrafo con la autoría. Lo mismo que haríamos en cualquier texto escrito. Este ejemplo lo voy a hacer un poco más real, voy a poner un texto más largo. Para ello sabéis que se suele utilizar el texto latino Lorem Ipsum. Yo voy a utilizar un texto que os va a gustar más seguramente, el Lorem Ipsum, que es la misma versión pero de chiquito de la calzada. Abajo os pongo el enlace donde podéis encontrar ese texto. Y lo que voy a ir creando es diferentes párrafos. ¿Veis? Pongo un párrafo para cada uno pues, de los párrafos que componen ese texto de demo, de prueba que estoy utilizando. Voy envolviendo cada elemento con cada párrafo con el elemento P. ¿Veis? Tabulo, quito el elemento de cierre, la etiqueta de cierre, lo pongo al final y simplemente pues ahora tengo que guardar y ya puedo mostrar ese ejemplo. Ahí tenéis el resultado. El elemento address, dirección, pues va a servir eso para representar la información de contacto de una persona o de una organización. Normalmente pues debemos hacer que si vamos a utilizar la etiqueta o el elemento address, pues que dentro haya la información de contacto, la ubicación física o digital o el medio para identificar a una persona o una organización a la que pertenece la información que va dentro de este elemento. Para el uso del elemento address, simplemente vamos a definir primero la etiqueta, veis el elemento address, voy a declararlo y ahora dentro pues voy a poner dos párrafos, el ejemplo que hemos visto anteriormente, pues con la información de contacto. En este caso voy a hacer la información de contacto del V3C, del consorcio W3, que como bien sabéis es quien rige la evolución del HTML. Pongo ahora pues el contacto de V3C, su usuario en Twitter y solo me queda pues grabarlo y visualizarlo. También podemos poner un domicilio fiscal o un domicilio real, por ejemplo, de una empresa. Voy a hacer una empresa de ejemplo. Ahí dentro de la etiqueta address, del elemento address, pongo ejemplo de empresa. Pongo la etiqueta BR, que va a ser un salto de línea, que veremos posteriormente. Y ahora pongo una calle ficticia. Una dirección ficticia que me estoy inventando, pero que estaría dentro del elemento address. Lo que va a ayudar a los procesadores a saber que normalmente va a ser la dirección de la empresa normalmente de la que se está haciendo el documento HTML. Y ahí tenemos pues nuevamente el resultado. El elemento HR, vamos a llamarlo en español, sería la línea horizontal, en inglés viene de horizontal rule. Bueno, va a representar pues lo mismo que usamos muchas veces como separación entre párrafos o una línea horizontal en nuestros textos escritos. O sea, va a ser una pausa temática a nivel de párrafo, por ejemplo, eso, un cambio de escena en una historia o una transición de un tema a otro dentro de
de un libro de referencia. Recuerdo, como todos estos elementos, su importancia y su utilización no radica en que se muestre una línea por pantalla, sino que estamos expresando ese cambio de temática sutil, en este caso, normalmente, dentro de un texto que habla sobre la misma temática. Para el uso, para el ejemplo de HR, lo que voy a hacer es añadir a mi ejemplo anterior, que estaba el código este del texto de ejemplo de chiquito, voy a añadirle pues texto de verdad, del lorem ipsum. ¿Veis? He puesto aquí HR y ahora voy a poner otros párrafos, otros elementos de tipo, o sea, nombre P, elementos de párrafos, voy a ir envolviendo cada uno de los párrafos del texto para que se muestre. Entonces, esa línea horizontal lo que expresa es ese pequeño cambio de temática entre uno y otro. ¿De acuerdo? Ahí voy a poner aquí al final P. Vamos ahora a guardar y a visualizarlo y va a mostrar una línea horizontal ahí en medio que la veis, pero realmente la línea nos da exactamente igual. Lo importante es el expresarle ese cambio temático leve. El elemento pre va a representar un bloque de texto preformateado. Preformateado lo que significa es que vamos a guardar el formato que tenía, se va a conservar dentro de esta etiqueta. Nosotros normalmente en HTML, si por ejemplo ponemos varios espacios entre una palabra u otra, pues no, vais a ver que luego no se muestra, solo se muestra un espacio. Y los saltos de línea y demás, pues no coincide con lo que nosotros ponemos. Sin embargo, en el caso del texto preformateado, sí va a conservar esa estructura, o sea, ese diseño, esa separación de caracteres o ese tabulado que nosotros hemos puesto previamente. Los típicos ejemplos de utilizar este elemento pre, pues serían, por ejemplo, para indicar o incluir un correo electrónico, ¿no? Entonces, pues tenemos párrafos con líneas en blanco, listas indicadas, eso, precedidas de una viñeta, que queramos guardar esa información. Lo más habitual casi puede ser para incluir código informático, o sea, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un artículo en un blog sobre un lenguaje de programación e incluyo texto en HTML o en texto en cualquier lenguaje de programación, lo ideal sería utilizar el elemento pre. Además me permitiría, por ejemplo, conservar el tabulado en el caso de que el lenguaje de programación, el código del lenguaje de programación lo tenga. También para visualizar arte ASCII. El arte ASCII, no sé si sabéis, son los típicos dibujitos que se hacen mediante el uso de caracteres. Claro, en esto es importante que los caracteres no se muevan y estén tal como nosotros los pongamos para que se pueda mostrar el código, el arte ASCII, porque si no aparecería algo totalmente distinto. Si vamos a utilizar el elemento pre para mostrar código de algún lenguaje de programación, lo ideal sería poner el elemento pre y dentro del elemento pre usar el elemento código, y dentro de ese elemento sería donde insertaríamos el código del lenguaje que quisiéramos que se visualizara en nuestra página HTML. Si lo que queremos mostrar es el resultado de la ejecución de un programa, lo que se mostraría por pantalla, normalmente pues dentro del elemento pre deberíamos definir el elemento SAMP, ¿sí? Y dentro de este elemento podríamos poner la salida por pantalla de nuestro programa. Igualmente, si lo que quisiéramos es mostrar el texto que un usuario debería ingresar en un programa, pues entonces dentro del elemento pre lo que deberíamos poner es el elemento KBD, keyboard de teclado, y escribir el texto que desearíamos o que debería ingresar el usuario. Vamos a hacer un ejemplo del uso del elemento pre, pues añadiendo una página, código en lenguaje, en este caso en C++, en C++, C++, como queráis llamarlo. Pongo un primer párrafo donde digo que el programa Hola Mundo se codificaría en C++ de la siguiente manera. Y ahora incluiría pues ese código en C++. Para ello lo primero el elemento pre que hemos visto. Y ahora incluyo el elemento código. Ahí copio y pego el texto, veis, con sus tabulaciones típicas de un lenguaje de programación. Y cuando lo visualizo, veis que esas tabulaciones que tiene el código se conservan, aparte de un tipo de letra diferente. También vamos a hacer un pequeño ejemplo incluyendo arte ASCII. Del mismo modo que he hecho anteriormente, primero voy a incluir un párrafo explicando que en este ejemplo voy a poner arte ASCII. Ahora incluiré
el elemento pre, que va a hacer que ese texto sea preformateado. Voy a copiar y pegar, veis esta jirafa hecha mediante caracteres. Y cuando guardo y ahora la muestro en el navegador, veis que se muestra tal cual, cosa que si no hubiera utilizado esos elementos, pues no ocurriría. El elemento blockquote, va a representar contenido citado de otra fuente. Dentro de este elemento, pues opcionalmente podremos utilizar el elemento footer que vimos anteriormente o el elemento cite, que va a incluir una cita. Cuando tengamos una cita y queramos incluir una autoría de esa cita, pues para ello podemos hacer uso también del atributo cite. Por tanto, si el atributo cite está presente, pues debe ser una URL el valor que lleve ese atributo. Normalmente, lo general es que los navegadores no hagan uso de ese atributo, que no permitan al usuario seguir ese enlace, sino que se utilice para uso interno, con programación del servidor, pero sí que es una muy buena práctica y es recomendable que pongamos la fuente de aquellos textos que citemos. Como ejemplo del elemento blockquote, pues voy a poner una cita, en este caso de Albert Einstein, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a lo primero, pues definir nuestro elemento blockquote, cierra, y pues voy a copiar y pegar una cita de Albert Einstein, ¿de acuerdo? Ahora, para citar al autor, voy a utilizar el elemento footer que vimos en el vídeo anterior y simplemente voy a poner ahí que estaba hecha mediante, veis, el elemento cite, pongo que es Albert Einstein, con lo cual los procesadores entenderán fácilmente que estoy citando y que ese es el autor de esa frase. Le voy a visualizar y ahí tenéis dicha frase. El elemento OL, Order List, lista ordenada, va a representar una lista de elementos donde el orden de los elementos se ha puesto intencionadamente. O sea que tienen un orden establecido. De modo que cambiar el orden de los elementos pues afectaría al resultado o al significado de nuestro documento. Es importante resaltar que dentro del elemento OL necesitaremos tantos elementos LI, list item, artículos de la lista, por cada uno de los artículos que nosotros vayamos a incluir dentro de ellos. O sea, entonces iría el elemento OL, dentro irían elementos LI que se irían repitiendo por tantos elementos como nosotros quisiéramos incluir en esa lista ordenada, y cerraríamos obviamente con la etiqueta de cierre del elemento OL. Ese elemento L pues puede tener varios atributos. Podemos tener el atributo reversed, que es de tipo booleano, o sea, le va a tener un valor true o false, que si está presente, pues lo único que hace es que va a empezar en el orden contrario al que nosotros ponemos. O sea, si nosotros incluimos el atributo reverse o ponemos reverse igual a true, pues la lista empezaría desde el final hasta el principio. O sea, iría numerándola al contrario. Si se omite este atributo, pues la lista por defecto es una lista ascendente. Tenemos el atributo también start, que indica pues el elemento donde se va a iniciar. Si yo, por ejemplo, indico en un atributo OL, en un elemento L, el atributo start le doy un valor de 3, pues mi lista empieza a numerar los elementos de la lista, empezaría a partir del elemento 3. Si el atributo start pues está presente, pues los navegadores eso lo van a buscar un valor entero. El valor predeterminado, o si ya sabemos, o si no se haya presente, sabemos que es el valor 1. ¿De acuerdo? También puede llevar el atributo type. El atributo type lo que va a especificar es el tipo de ordenación, el atributo de ordenación que va a tener. Si no ponemos nada, pues simplemente nuestros elementos de la lista van a ir acompañados por números, en este caso enteros, 1, 2, 3, 4, va a ir numerando esos elementos utilizando los números naturales. Si especificamos el valor A minúscula, va a poner orden alfabético en minúscula, o sea, va a ir numerando, o enumerando, mejor dicho, mis elementos del tipo A, B, C, D con minúscula. Si la letra que pongo, el valor es A mayúscula, el atributo type, pues me va a hacer la misma enumeración, pero en este caso va a proceder a enumerar los elementos con letras mayúsculas. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, de que fuera.
Todo eso pensando en que en el atributo start no tengo puesto ningún valor, he dejado el valor por defecto. Si pongo en el atributo type el valor I minúscula, va a utilizar los números romanos en minúscula, o sea, 1, 2, 3, 4 lo expresará como I latina, doble I latina, triple I latina, etc. Y si pongo el valor I mayúscula, pues será exactamente igual, pero pondrá los números romanos en mayúscula. Análogamente tenemos el elemento UL, unordered list, lista desordenada, que va a representar eso, una colección de elementos, pero en la que el orden no expresa ningún tipo de significado. O sea que yo, por ejemplo, si pongo, por ejemplo, quizá los ingredientes de una comida, pues el intercambiar en esa lista los ingredientes, pues no supone ningún cambio de significado a esa lista. Exactamente igual que en el UL, son prácticamente iguales estas etiquetas, los elementos que se incluyen en esa lista deben ir envueltos por el elemento LI de ítem de la lista. Aunque ya lo hemos citado en los dos elementos anteriores, pero ahora vamos a hablar específicamente del elemento LI, list item, o sea, un elemento, un artículo de la lista, que es el que va dentro, es normalmente su elemento principal, va a ir envuelto siempre en un elemento OL o un elemento UL, una lista ordenada o una lista desordenada. Entonces, cada uno de esos elementos LI que están dentro de esas etiquetas, esos elementos UL o OL, van a conformar esa lista de elementos, esa lista desordenada o esa lista ordenada. Si no están envueltos en ninguna etiqueta UL o OL, que no es una práctica que os recomiende en absoluto, pues simplemente muestra un ítem de una lista en la que no sabemos exactamente cuál es, ¿de acuerdo? Pero sería correcto, quizás sintácticamente, pero no tiene ningún tipo de significado semántico y nada recomendable. También podemos ponerle el atributo value. En el atributo value podemos darle sería un tipo de entero y le daríamos pues el valor ordinal del elemento de la lista. Como ejemplo de una lista ordenada voy a poner los 3 nombres más puestos a los niños ahora mismo en España. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí que es importante el orden en el que se expresan esos elementos. Para ello declaro el elemento OL, elemento ordered list, y voy definiendo, envolviendo en el elemento LI cada uno de los nombres. ¿Veis? Hugo, Martín y Lucas. Importante dentro del elemento LI para especificar que pertenecen a esta lista. Entonces guardo, visualizo y veréis cómo pone un número, el 1, el 2 y el 3 delante de cada uno. Si a ese elemento OL le pusiera el atributo start, le indicara un valor, en este caso voy a poner el valor entero 4, lo que me mostraría es la lista esa a partir del elemento 4. Así que yo voy a poner, por ejemplo, los nombres 4, 5 y 6 más puestos ahora mismo en España. ¿De acuerdo? Ahí, los tengo ahí puestos. Guardo y los muestro y se ve como la lista me va a mostrar ahora el elemento 4, 5 y 6 de dicha lista. Y ahora vamos a hacer ejemplos con el atributo type. Voy a echar control Z, vuelvo a la primera lista, a la lista original. Voy a dejar la lista de los 3 primeros nombres puestos. Y veis, voy a poner un type distinto. Voy a poner I minúscula. Eso va a hacer que se me muestre la lista. Y en vez de poner unos números enteros, veis que me pone unos números romanos en minúscula. Si por el contra ese valor del atributo type pues pongo I mayúscula, pues como adivináis, se va a mostrar el mismo valor, pero ahora los números más romanos van a estar en mayúscula. La lista ordenada del ejemplo anterior ahora la vamos a convertir en una lista desordenada. Para ello voy a sustituir el elemento OL, ordered list, por el elemento UL, unordered list. Ahí voy a dejar los mismos elementos de antes, porque siempre tienen que ir con el elemento LI, y va a producir que ahora en vez de llevar un número delante de cada nombre, aparece simplemente un puntito. El elemento DL va a representar un grupo de descripciones. Esas descripciones se van a especificar dentro de ese elemento mediante los elementos secundarios DT y DD. Un grupo de descripción de términos puede ser, por ejemplo, un nombre y su definición, una pregunta y la respuesta a esa pregunta, una categoría y los temas que la componen, o cualquier otro grupo de pares
que tengan descripciones de términos. De este modo, el elemento dt va a representar al término, dentro obviamente de la descripción del término dl que hemos visto anteriormente. Y el elemento dd va a representar la descripción de ese término que hemos dicho anteriormente. O sea, va a ser también parte de un grupo de descripción de términos en una lista de descripción. De este elemento, de los dl, dt y dd, voy a hacer el típico ejemplo que suele ser una definición, un diccionario. Para ello pongo el dl, voy a poner dt, voy a poner, por ejemplo, la palabra Hotentote. Y ahora pues simplemente pondría su significado. Esta tribu nómada del sudoeste de África. Si tuviera más definiciones, pues simplemente se irían repitiendo estos elementos. ¿Veis? Y así, bueno, he repetido esta definición para no buscar otra, pero así haríamos sucesivamente. Ahora voy a hacer un ejemplo un poco más largo y menos habitual que en los dos diccionarios. Voy a utilizarlo para hacer esta lista de glosario y, por ejemplo, voy a poner en este caso información sobre el grupo REM o RIEM y voy a utilizar, por ejemplo, me podría servir esto pues para especificar, por ejemplo, los miembros del grupo o la discografía. Voy a hacer un pequeño ejemplo porque podría escribir mucho más. Entonces, aquí en el elemento, veis, pongo los miembros y ahora con la etiqueta, el elemento dd, que se puede repetir por ese dt anterior, pues pongo los 3 miembros. Bueno, eran 4, los últimos 3 miembros que tenía el grupo. Pongo Michael Stipe, pongo Peter Buck y pongo ahora a Mike Mills. ¿Veis? Y ahora voy a volver a poner, cuando termine de escribir aquí Mike Mills, pues voy a poner no voy a poner la discografía completa, voy a poner unos cuantos álbumes, pero vuelvo a utilizar esa lista de antes. ¿Veis? No es necesario ni cerrar el DL ni utilizar otra cosa. Otra vez he puesto mi elemento DT y ahora en cada uno de los elementos DD que vaya definiendo, pues voy especificando los álbumes que componen su discografía. Para los fans de la banda no voy a citar todos, voy a citar simplemente unos cuantos. Porque parece que son 15, si no mal recuerdo. Voy a citar 4 o 5. Y simplemente, pues bueno, ahora veis, cuando se muestra, veis que sí tabula un poco. Aquí es la única diferencia que vemos visualmente. El elemento figure va a representar contenido independiente, que opcionalmente podrá tener una leyenda o título ese contenido, y que generalmente va a hacer referencia al contenido principal del artículo que estamos tratando. Suele ser, el ejemplo más claro, pues suele ser, por ejemplo, una fotografía, un diagrama, un listado de código, etcétera, que acompañe a nuestro artículo principal. El contenido de este elemento figure es parte de ese elemento, y aquí esto quiero hacer la importancia porque este elemento, su uso puede confundirse con el uso del elemento aside que vimos en el vídeo anterior. La diferencia estriba normalmente en que aside suele ser algo relacionado pero que no forma parte normalmente de este artículo. Puede ser una cita, puede ser por ejemplo la compra de un artículo que cito en este texto, o puede ser un menú de otras partes del programa. Sin embargo, en Figure sí que forma parte de ese contenido principal, aunque sea algo que lo acompaña y que da datos sobre él, como puede ser un diagrama, como puede ser una fotografía. Por otro lado, si queremos utilizar, como hemos dicho, un título o una leyenda dentro de ese elemento figure, utilizaremos el elemento fig caption, la leyenda de esa figura. Y por último voy a hacer aquí un ejemplo del elemento figure. Y voy a reutilizar un ejemplo que hemos hecho anteriormente, el del código del Hola Mundo de C++. Voy a hacer un artículo sobre C++, donde pongo quién fue su inventor, y quisiera incluir ahora un trozo de código, el ejemplo Hola Mundo, para enseñar a la gente cuál es la sintaxis básica de C. Pues para ello lo más ajustado, lo ideal desde el punto de vista semántico sería incluir el elemento figure. Dentro del elemento figure ahora pondría ya el ejemplo anterior con con code, el código de ejemplo, y si quisiera poner eso,
que se trata de un ejemplo básico, pues pondría el feed caption, pues poniendo eso, ejemplo básico, hola mundo, hecho en C++. Y con esto sería un ejemplo, yo creo, redondo. El elemento main va a representar el contenido principal del cuerpo del documento en el que estamos trabajando, que estamos mostrando. Este contenido principal, lo que tenemos que tener en cuenta para discernir si debe formar parte del elemento main, es que no debe tener elementos que se repitan en otros documentos de nuestro sitio web. De esa manera discriminamos cabeceras, menú, pies de página, contenido como copyright y demás. Solo el contenido que hace a este documento HTML distinto del resto de documentos de mi página web. ¿De acuerdo? Sería el concepto es claro. Si es por ejemplo, un periódico digital, pues sería el contenido del artículo que estamos viendo en cuestión. Normalmente solo deberá haber un elemento main por documento HTML. Esta regla se puede romper haciendo uso del atributo hidden, que permite no mostrar, que esconde ese elemento main, pero en ese caso nosotros debemos tener, o podemos tener varios elementos main, pero solo uno debe ser visible, solo uno no tiene que tener en ese momento el elemento hidden activo. Por último vamos a llegar al elemento div. Es curioso porque normalmente si eres programador web, si llevas haciendo lenguaje de marca, lenguaje HTML de más tiempo, seguramente será el elemento principal, el que más uses a la hora de diseñar una página web. Sin embargo, en esta lista es el menos importante y es el que debemos utilizar a toda costa utilizarlo. No quiere decir que su uso esté mal, sino que debemos pensar primero si uno de los elementos que hemos visto anteriormente puede hacer su función. O sea, tanto los que vimos en el vídeo pasado como en este. Si mi contenido es el contenido principal de mi página, no debo poner un div para que envuelva ese contenido, sino que debo utilizar, por ejemplo, el elemento main, porque le estoy dando la importancia a ese elemento para que los procesadores, o sea, los navegadores, los robots de los buscadores y demás, entiendan el contenido de una manera más exacta y por tanto, por ejemplo, conseguiré un mejor SEO, que es una de las utilidades que siempre buscamos a la hora de hacer un código HTML. Por tanto, su uso, aunque lo usamos mucho, lo que digo, si ya habéis diseñado anteriormente, seguro que esta etiqueta, este elemento es el que más habéis utilizado, siempre pensad si tenemos otro elemento tipo lista, tipo nav, tipo main, cualquiera de los vistos hoy que pueda hacer su función. Entonces será más correcto utilizar esos vistos anteriormente. Y esto ha sido todo por este vídeo. Recuerdo que en este curso estamos aprendiendo solo HTML. Cuando acabemos empezaremos un curso de CSS donde aprenderemos a darle un aspecto a esas páginas que tendrán a partir de ese momento un código muy correcto, que es el que estamos haciendo ahora, y además una visualización perfecta y a nuestra medida. Por ahora lo que estamos haciendo es volcándonos en que nuestras páginas sean muy entendibles por parte de los navegadores y de los buscadores. Así que nada, si os ha gustado ya sabéis darle a suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.